En esta presentación realizaremos el procedimiento paso a paso para el diseño de compensadores de adelanto y atraso de fase, utilizando como herramienta de diseño el lugar geométrico de las raíces. La estructura de un compensador de adelanto o de uno de atraso de fase es la misma y consiste de una ganancia Kc por un 0S más A sobre un polo S más B, donde A y B son diferentes de 0. Por lo tanto, el controlador no tiene integradores y no se podría utilizar para eliminar el error de estado estacionario en lazo cerrado de un sistema, a menos que la planta ya tenga un integrador. Como se mencionó, la estructura de un compensador de adelanto o de una de trazo de fase es la misma. Entonces, ¿qué los diferencia realmente? La ubicación del polo y del cero. Por ejemplo, si tomamos como referencia el eje imaginario del plano complejo S y nos desplazamos hacia la izquierda para determinar la ubicación del polo y del cero, vemos que en el compensador de adelanto de fase aparece primero el cero del compensador y después aparece el polo. Ahora, si analizamos este controlador colocando un punto de prueba P y trazando vectores hacia ese punto de prueba para determinar la contribución en ángulo del cero, que lo hemos llamado alfa, y la contribución en ángulo del polo, que la hemos llamado beta, vemos que el ángulo del cero alfa es mayor que el ángulo del polo beta. No importa si este punto de prueba se coloca más adelante o más atrás. Siempre el ángulo del cero será mayor que el ángulo del polo. Con este análisis vemos entonces que la contribución total del ángulo del compensador de adelanto de fase, que como sabemos corresponde al ángulo del cero S más A, menos el ángulo del polo S más B, o sea, alfa menos beta, siempre va a ser una contribución positiva por ser precisamente alfa mayor que beta. En conclusión, la principal característica de un compensador de adelanto de fase cuando se usa por el método del lugar geométrico de la raíz es que su contribución en ángulo siempre va a ser positiva. En el otro caso, si tomamos nuevamente como referencia el eje imaginario del plano complejo S y nos desplazamos hacia el lado izquierdo para determinar la ubicación del polo y del cero, vemos que está ubicado primero el polo del compensador y después aparece el cero. Entonces decimos que el compensador es de atraso de fase. Si analizamos este compensador colocando también un punto de prueba P y trazamos vectores para determinar la contribución en ángulo del cero, que también lo hemos llamado alfa, y la del polo, que también la hemos llamado beta, vemos que el ángulo del cero alfa es menor que el ángulo del polo beta, sin importar dónde se coloque el punto de prueba P. Por lo tanto, la contribución total en ángulo del compensador de atraso de fase, alfa menos beta, siempre va a ser negativa por ser alfa menor que beta. En conclusión, la principal característica de un compensador de atraso de fase cuando se usa por el método del lugar geométrico de la raíz es que su contribución en ángulo siempre va a ser negativa. Resalto estas dos características porque cuando se está realizando el procedimiento de diseño del controlador, la contribución en ángulo es la forma que determina cuál es el compensador, ya sea de adelanto o de atraso, que se requiere para el proceso.